sí. Hoy me contaba por WhatsApp. Por parte madre. De mi vieja, sí, sí. La familia de mi vieja son Jaureche. Y sí, hay un parentesco con Arturo, muy lejano. Aparentemente el abuelo de mi mamá era primo de don Arturo, digamos. Mira. Estuvieron haciendo averiguaciones. No es una... Bueno, Arturo provenía del radicalismo, después se hizo peronista, ¿no? Pero la familia de mi vieja no se hizo peronista. No fueron ellos el caso. Pero bueno, lógicamente que es una figura, la de don Arturo, que trasciende incluso es un hombre, digamos, de la historia en nuestro país y que causó un poco la curiosidad de algunos de mis parientes por parte de madre de seguir, digamos, la rama y buscar a ver qué parentesco había, y ahí que encontraron una parentela, ¿no? con don Arturo. Ciudad complicada para el peronismo, Chascomús. Sí, con una identidad distinta. Bueno, el interior tiene esta característica de ser más radical que peronista. Sí. Salvo algunos municipios que, bueno... Chascomús incluso, y te podría decir también que extensivo al resto de los municipios que vos mencionabas, te diría que incluso hasta más conservador que radical, ¿no? Porque, bueno, sin ir más lejos, nosotros en nuestra ciudad tenemos que ha salido de nuestra comunidad un expresidente, que es don Raúl Alfonsín, y que, bueno, no llegó a ser intendente del pueblo y era bastante combatido, digamos, por lo que era el poder hegemónico de la comunidad en manos de los conservadores, a la izquierda de la del sociedad pueblo, rural. Raúl era, claro, sí, se podría decir, sí, era alguien, digamos, que vertía conceptos políticos vinculado más a la actividad democrática y bueno, lo que ya sabemos de Alfonsín, que desde sus orígenes lo pregonó en el ámbito, digamos, comunal. En su origen en Chascomús fue concejal. Él andaba por los boliches, como le decían antes, que son los bares, hablando de política, y también era considerado como un personaje, no estaba muy legitimado tampoco por ese sector dominante, digamos, económicamente y culturalmente también, como existen en la mayoría de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, el interior del país. Así que sí, es difícil, muy difícil para el peronismo por el carácter conservador, digamos, que todavía se mantiene, pero bueno, no es imposible, ¿no? Ya ha habido experiencias en nuestra ciudad de gobiernos peronistas. En el año 95 tuvimos un intendente del Partido Justicialista que es el Tata Fernandino, Norberto Fernandino, y bueno, la verdad que también ha dejado obras, ha dejado buenas acciones de su gestión para lo que es los sectores populares de la comunidad, que bueno, ahí sí ellos han tenido el mismo trato por parte de radicales que de conservadores, ¿no? Que es el de ser postergados, ¿no? Los sectores populares en la ciudad de Chascomús. Semana movilizada, como decíamos hoy en la editorial del programa, semana caliente, los cuales primero venimos de un lunes... otra semana caliente, podríamos decir. Semana caliente. Más de lo mismo, toda la semana. No me dejan de decir semana difícil acá, porque dicen que nos repito mucho. Arrancamos ya 2 meses y medio de semana difícil. No es culpa nuestra que no dé pie con bola Mauricio. Es semana explosiva, es que cada vez peor, pero bueno. Semana movilizada, lunes con una gran movilización, martes con un paro contundente, en los cuales para la contracara fue un Macri pidiendo más aumento del préstamo del fondo, el tercer presidente del Banco Central en 3 meses y medio, ¿no? Habíamos hecho la cuenta hoy, que no llegó ni el segundo, no llegó a ser nombrado ni por el Senado. ¿Cómo es esta situación? Bueno, lógicamente
que muy mal, ¿no? Es muy grave lo que está pasando en Argentina. Lamentablemente muchos lo prevemos o lo pronosticamos desde hace bastante tiempo, incluso antes de que Mauricio Macri sea presidente, y bueno, se está dando incluso con creces, ¿no? No es algo que a uno lo enorgullezca el haberse dado cuenta antes, pero dada la gravedad de lo que está ocurriendo, ¿no? En el impacto que tiene más que nada sobre los trabajadores y los sectores más postergados. Realmente lo que está pasando en Argentina, ni siquiera los más pesimistas imaginábamos que íbamos a llegar a este punto, más allá de que, bueno, sabíamos que se iba a desarrollar en la Argentina un modelo neoliberal, ¿no? En todo sentido, y bueno, se ha profundizado hasta tal punto que, como vos decís, fue el presidente a pedir otra vez un salvavidas al Fondo Monetario Internacional, después de haberlo recibido ya hace unos meses, con el rechazo prácticamente de la mayoría tanto de las fuerzas políticas como de las fuerzas vivas de la comunidad y en definitiva de todo el pueblo. Sí, teniendo en cuenta que el primer préstamo que se hizo en diciembre que generó la Argentina fue a parar todo enteramente a la timba financiera para sostener distintas desarrollos económicos que ha generado el propio gobierno. No, yo creo que todo el endeudamiento que ha tomado Macri desde que asumió, porque no es solamente lo del Fondo Monetario Internacional, digamos, al fondo se recurre cuando ya se agotan las distintas fuentes de financiamiento para que en el país entren rápidamente dólares y se vayan por la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Y que si se sostienen un tiempo los capitales es para precisamente invertir en alguna LEVAC, claro, y después rápidamente reconvertirse a dólares y salir con una ganancia sin que quede nada para nuestro pueblo, ¿no? Porque eso es lo único que queda para los argentinos, es un endeudamiento cada vez más grande, que ahora ya, digamos, lo ha certificado con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que los mandatos económicos que nos impone el Fondo Monetario Internacional hace que de esta no podamos salir, digamos, tan fácilmente si no se cambia el rumbo definitivamente desde lo político, ¿no? Hay que plantarse. Está claro que este gobierno no lo va a hacer, pero creo que es importantísimo sumar y juntar fuerzas para no darle la legitimidad a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, que de alguna manera nos sumerja en sus postulados y que terminen para la posteridad gobernándonos desde el extranjero. En este escenario de tanta crisis social y de recesión económica, ¿pensás en un escenario de diciembre caldeado, con mucha movilización, con mucho conflicto en la calle? ¿Cómo lo ves a eso? No, yo pienso que ya hay, digamos, no hay un diciembre, digamos, caldeado, hay un septiembre, en octubre. Sí, sí. La verdad es que uno por donde anda, digamos, nosotros conservamos como militante la costumbre de recorrer los barrios, de ir a hablar con los vecinos, con los compañeros, y la verdad que la situación es angustiante. Si no hay, digamos, niveles de virulencia más grandes, es porque todavía, digamos, hay una expectativa de una salida democrática, porque se conserva, digamos, una fuerza política con un liderazgo, con articulación con otras fuerzas políticas, digamos, que más o menos están diciendo lo mismo, están analizando en términos similares lo que está ocurriendo, y con un proyecto político también reciente que a partir, digamos, del juego de la democracia, creo que hay una salida, una puerta abierta para un montón de gente, pero que hay bronca y que hay desesperación y angustia. Eso es innegable, eso lo ha generado este gobierno sin ninguna duda, y lo está profundizando con todas las medidas que toma, ¿no? En vez de buscar una salida, lo que está haciendo es profundizando cada vez más esta situación.
hace un minuto decíamos acá en la charla con Matías El Baja, que en septiembre anunció lo que va a ser el operativo de contención en diciembre en materia de seguridad. María Eugenia Veredal, Cristian Mentondo, Patricia Bullrich, hablando de lanzando más federales en la calle, porque veían que la situación de contención iba a ser complicada en septiembre. Sí. Faltando 4 meses. 4 meses, sí. Es una situación que ni ellos ya están creyendo que llegan con una tranquilidad, y ven con preocupación agobiante esta situación social. No, sin duda, además que lo han expresado los mismos funcionarios, digamos, de las altas esferas del gobierno, que lo peor está por venir. Y uno dice, ¿cuánto más, no? ¿Cuánto más se puede tolerar cuando, sin hablar de aquellos que no tienen la posibilidad, digamos, de tener un trabajo, pero aquellos que sí la tienen tampoco logran llegar a fin de mes con sus cuentas, ¿no? Tuvieron que hacer recortes, digamos, progresivamente desde que asumió este gobierno, y ya hoy, digamos, los recortes que le queda por hacer a un trabajador con su familia es dejar de comer o dejar de pagar los servicios. Ya más no tienen, ¿no? Un jubilado. Ni hablar de jubilado. Medicamentos, sí. La situación que están atravesando los jubilados es terrible. Nuevamente recurriendo a su entorno familiar para poder sostenerse, ¿no? Eso ya está claro desde hace bastante tiempo. Y bueno, las soluciones que han planteado desde el gobierno han sido la reforma previsional del año pasado, que recortan lo que es el haber jubilatorio a lo largo de este año, una cifra de 8.000 pesos más o menos en promedio, para los jubilados con la mínima. Ni hablar del costo del aumento de los costos de los servicios, del transporte, de los alimentos, y que los medicamentos ya PAMI prácticamente no se los está cubriendo. La farmacia que no trabaja, ha recortado medicamentos de manera drástica. Las farmacias que ahora se encuentran en conflicto también de pago y tienen cortado el suministro de medicamentos por la obra social PAMI. Es decir, hay una cifra que es elocuente, que es el valor en dólares de la jubilación, ¿no? Recordemos que en los 90 las ollas populares de Norma Pla pidiendo que se aumente la jubilación, que era de $150, y ahora ya está pisando los $200, cuando supo estar cercano a los 500 con el gobierno anterior, digamos. En poco tiempo, ¿no? Han destruido todas esas variables que tienen que ver con un estado de bienestar, ¿no? Porque uno no dice que estábamos en Disneylandia, había un montón de problemas por solucionar, pero nos damos cuenta de que la calidad de vida que teníamos era incluso mucho mejor, digamos, comparando con lo que está ocurriendo ahora, de lo que nosotros mismos creíamos. Debido a la situación política en tu ciudad natal, Chascomús, han logrado una gran unidad, una multisectorial muy amplia, con las 2 CTA, varios gremios, la Unidad Ciudadana, el PJ. Comentanos cómo van a trabajar ahí en Chascomús con... No, bueno, a ver, creo que se ha logrado un poco por capacidad también de los dirigentes de poder dejar las quizá lógicas o naturales diferencias que puede haber comúnmente, digamos, haberlas dejado de lado y pasar a articular acciones, que es lo que está demandando la comunidad entera, o las grandes mayorías. Creo que por suerte se ha logrado interpretar eso desde alguna parte de la dirigencia y se han motorizado distintos tipos de acciones. Hubo una olla popular, digamos, el día del paro, que congregó distintas expresiones con el formato de multisectorial, pero bueno, hay también una situación en la ciudad que de alguna manera nos obliga a todos a atender estas cuestiones y a ponernos a trabajar en eso. En Chascomús se han perdido, en lo que va del gobierno de Cambiemos, 500 puestos de trabajo industriales.
Un montón. Estamos hablando de una ciudad de poco más de 40.000 habitantes que perdió 500 puestos de trabajo. Tuvimos 12%, 13%. Tuvimos una... Pero además multiplicarlo por 4, tenés 2.000 personas que no generan ingresos tuvimos el cierre de una empresa textil, de una fábrica textil. Había comenzado con suspensiones y serios problemas a partir de la apertura de importaciones y del primer tarifazo, digamos, que hizo el gobierno, y redujo el personal y finalmente terminó bajando las persianas, quedando 130 trabajadores en la calle. Después tuvimos la reducción de la mitad del personal de la fábrica de MEPA, que es una fábrica tradicional, una de las más grandes de la industria metalúrgica de Chascomús, que se dedica a la fabricación de trenes, de formaciones para ferrocarriles. Hacía mantenimiento de las formaciones y en el año 2014 logró diseñar y fabricar un modelo que se llama el Alerce, para ser ubicado, digamos, en distintos ramales en la Argentina, con una tecnología de punta y de fabricación en un 80% nacional, hecha con componentes nacionales, hecha allí en la fábrica de MEPA en Chascomús. Tenía aproximadamente 200 trabajadores, redujo su planta a 160 y finalmente en el mes de mayo despidió 80 de los 160, la mitad de la planta, con un despido vergonzoso, anoticiado por los propios delegados del gremio. Se trataban de hacer gestiones, finalmente hubo una conciliación obligatoria y finalmente quedaron firmes los despidos. La empresa de nanotecnología Unitec Blue, que fabrica tarjetas magnéticas, chips, distintos tipos de elementos a partir de la nanotecnología, también había abierto sus puertas en el año 2013 con una inversión de 1.000 millones de dólares y que tenía proyectado tener una planta de 500 trabajadores, llegó a tener 170, finalmente ahora quedan 25 por la apertura de importaciones. No pueden competir. Había un acuerdo originalmente con el gobierno de producir, digamos, lo que se importaba para el consumo interno, producirlo en Argentina, proyectar puestos de trabajo, ¿no? La industria derivada también con el mantenimiento, con la producción de algunos insumos también para la maquinaria. Y finalmente, por la apertura de importaciones y estas políticas económicas, se perdieron muchísimos puestos de trabajo. Ya hoy la empresa está analizando firmemente cerrar sus puertas hasta que cambie el modelo económico. Así que todas esas situaciones hacen que en la ciudad de Chascomús sea necesario que las fuerzas políticas, de hecho, el mismo Frente Renovador, que es el que gobierna, también había hecho expresiones en el sentido de tratar de defender o por lo menos repudiar esas políticas económicas que habían llevado a tener esa situación en las fábricas. Pero no hay respuesta por parte del gobierno y no queda otra que organizarse en la calle para expresar el descontento y a través de distintas acciones como la que se hizo, decía recién, el lunes con una olla popular donde se congregaron varios sectores de la multisectorial. Pensando en el plan del sistema ferroviario argentino y el cierre de esta fábrica en Chascomús, es muy similar a lo que pasó en los 90. En la provincia de Buenos Aires hoy cerraron 100 ramales que dejan sin conexión a 100 distritos distintos, que dejan sin laburo a un montón de compañeros. ¿Cómo es la situación del sistema ferroviario en la Argentina? Sí, nosotros también, volviendo, ya que estábamos hablando de Chascomús, tuvimos, más allá de que está la fábrica, ¿no?, que los produce, que le hace mantenimiento, que los refacciona, habíamos tenido muy buenas noticias en el año 2014, los chascomunenses, porque se había generado dos frecuencias diarias con las formaciones nuevas que había adquirido el Estado Nacional
de China, que tenían, bueno, un servicio de excelente calidad. El único medio de transporte que existía en la ciudad de Chascomús eran, digamos, viable, era el servicio de combis, porque, digamos, circulan por adentro de la ciudad. Nosotros tenemos una terminal de ómnibus que está muy alejada de lo que es el centro, digamos, el casco urbano. Por lo tanto, bueno, tomar un ómnibus, un colectivo, era tener que trasladarse hasta la terminal. Digamos, no hay transporte público en Chascomús, es tomarse un remis, lo cual encarece muchísimo, y en ese esquema, digamos, las combis eran el único medio de transporte viable, de calidad, hasta que se colocaron estas formaciones, digamos, con estas frecuencias, y el boleto de ferrocarril con la comodidad de tener aire acondicionado, el mismo tiempo de viaje que hacían en una combi, ¿no? En el tren, wifi, bueno, asientos reclinables, todas las comodidades. Salía 50 pesos el pasaje, y el servicio de combi salía 150 pesos. Cualquier trabajador que venía a desempeñar sus labores en Capital Federal, obviamente que era muy conveniente. Bueno, eso en agosto del 16 fue dado de baja intempestivamente, digamos, sin ningún aviso, sin previo aviso, y nos quedamos sin servicio de transporte de trenes, solamente, bueno, el servicio de combi. Creo que está claro que para este modelo económico, para este gobierno, al igual que en los 90, como decía el presidente en aquella época, ramal que no da ganancia, ramal que se cierra, dejando un montón de gente que son usuarios, que con un servicio básico, que además motoriza el resto del consumo, porque es la eterna discusión, de las tarifas, de servicios públicos, del transporte, todo ese dinero que el trabajador, digamos, deja de insumir en trasladarse o en pagar sus tarifas de servicio, es dinero que se vuelca al consumo. No van a ir a abrir plazos fijos o a la timba financiera, ¿no? Es una changa para el otro vecino, es una salida, digamos, para que se motorice, digamos, otro tipo de actividades como la gastronomía, los espectáculos, actividades culturales, bueno. Exacto. Es decir, un círculo virtuoso. Algo básico, el turismo. El turismo, que en la Argentina se había complementado muchísimo con el esquema de feriados nacionales, puentes, es decir, se trabajó para diversificar, digamos, el consumo y las alternativas para que todos tengan la posibilidad de, digamos, estar insertos, incluidos en el mercado laboral. Han cerrado comercios a lo pavote en todas las localidades del país. En todos los centros urbanos han cerrado comercios como nunca en estos últimos tiempos. La caída del consumo es abrupta y se concentra todo ese dinero en 3 empresarios que cobran más caros los servicios que brindan sin dar ninguna mejora, sin haber hecho ningún tipo de inversiones, porque supuestamente no se podía sostener más, porque había que hacer inversiones para mejorar. ¿A alguien le mejoró en su vivienda el suministro eléctrico o el suministro de gas? ¿O el agua? A nadie. Ni hablar de lo que hoy comentábamos en el primer bloque de una fabulosa transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores a las cuentas de 3 empresarios, socios y amigos del presidente y de María Eugenia Vidal. Porque Pagano es protegido y socio de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ahora se va a quedar con todo el monopolio. Tiene las 4 empresas de servicio eléctrico. Eso es el gobierno de Cambiemos, eso es lo que vinieron a hacer y lo están haciendo. Yo digo que, perdóname, digo que son como, no sé si vieron la serie La Casa de Papel. Sí. Bueno, estos son como los saqueadores que entraron a la Casa de Papel. Todo lo que hacen es para quedarse un día más saqueando ahí adentro. Van al Fondo Monetario Internacional, le suplican, bailan con los funcionarios en Nueva York, tratando de congraciarse. Estamos enamorados de Christine Lagarde. Todo para quedarse un día más robando y saqueándole el dinero de los bolsillos de los argentinos. ¿Dónde están los 130.000 o más millones de dólares de deuda desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy? ¿Dónde están?
Exactamente. Porque vos pagás más las tarifas, el dólar vale 40 pesos, todo aumentó Todo para fue los trabajadores. Todo fue para la tisma, para la fuga. Hoy hablábamos al comienzo del programa de 165.000 pymes menos a nivel nacional, y en el ranking del top 10 de las pymes está Baja. una ciudad a la cual te toca ser diputado a nivel la sección electoral, Sí. de Mar del Plata. Oh. Zafaste, no es Chascomús. Sí, sí. Pero es preocupante por todo lo que genera también el derrame en la zona de Mar del Plata. Es preocupante el panorama. 165.000 pymes menos en menos de 3 años de gestión. Sí, En la ciudad de Mar del Plata está la mitad de la población, o sea que estamos hablando de casi 700.000 personas, que digamos la mitad de esa cifra, o más, están bajo la línea de la pobreza. Hoy. Lo estaban, digamos, hace unos meses. Es decir, esto se está agravando día a día, porque el aumento de los combustibles, el aumento y por consiguiente aumento de todos los precios, más que nada los de la canasta básica, que han aumentado de forma exponencial en estos últimos tiempos, y con estas devaluaciones absolutamente irresponsables que ha hecho el gobierno, porque creo que las hizo el gobierno, no hay que echarle la culpa solamente a la corrida bancaria. El gobierno permitió que el dólar esté en 40 pesos porque así, digamos, el costo público, ¿no? lo que ellos denominan costo público nominalmente en dólares es menor, y así podemos entrar en los postulados que nos demanda el Fondo Monetario Internacional de achicar el gasto. Bueno, en dólares lo achicó con una devaluación, le subió el precio al dólar y ya está. Listo. La asignación por hijo vale menos en dólares, las jubilaciones valen menos en dólares, los La subsidios valen flexibilización menos. laboral. No, es el costo, digamos, que el Estado hace, invierte, ¿no? Bueno, el monto, ¿no? Que el Estado invierte en la sociedad, en salud, en educación y directamente, ¿no? Con lo que son las jubilaciones, el sistema previsional, ¿no? Y asignaciones por hijo, es en pesos, pero digamos nominal. Si lo trasladamos al valor en dólares, se redujo muchísimo porque el peso aumentó. Sí. ¿Cómo ves, sí, vos. ¿cómo No. ves el panorama político de cara al 2019? Tanto el esquema al que perteneces, estamos todos, Unidad Ciudadana, el trabajo con el Partido Justicialista y las demás fuerzas políticas. ¿Cómo ves el panorama electoral, teniendo en cuenta todas estas crisis y situación compleja que acabamos de analizar y que se va a seguir profundizando de cara al año que viene? Con respecto a lo electoral, dos cuestiones. Primero que hablando de cuestiones electorales, uno a esta altura puede llegar a cometer el error de ser irresponsable, porque falta muchísimo, por más que sea un año. Creo que en la Argentina estamos viviendo cuando el trabajador no puede llegar a fin de mes. Imagínate si le vamos a estar hablando de acá a un año, por un lado. Y por otro lado es que uno no sabe tampoco hasta dónde van a llegar con la persecución judicial, digamos, con el lawfare que están llevando adelante con Cristina y con todo el kirchnerismo. Y uno tampoco sabe qué va a pasar con el presidente, porque lo vemos haciendo papelones constantemente, en vez de estar haciéndose cargo del país, y la gente, la paciencia, digamos, tiene un límite. Entonces, bueno, uno no quisiera, yo la verdad que soy de los que, y lo quiero aclarar, de los que apuestan a que los mandatos, digamos, y los términos institucionales deben cumplirse, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero pedirle eso a la persona que no tiene la posibilidad de comer esta noche es muy difícil, es muy complicado. Por lo tanto, hablar de cuestiones electorales pareciera lejano, para mí, por lo menos. Sí veo que hay, digamos, cada vez más articulación entre las distintas fuerzas del campo popular
por lo menos en compartir, básicamente en compartir cada vez con más fuerza el diagnóstico de lo que significa este modelo económico. Algunos por ahí lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo atrás, otros por ahí necesitaron verlo, digamos, en la realidad concreta o efectiva, ¿no? del resultado de las medidas y los efectos de las medidas. Pero bueno, hay un gran arco, digamos, de la política, no solamente del peronismo, sino de distintas expresiones, también de la izquierda, de otros partidos políticos, digamos, que no son de raigambre peronista. Estábamos viendo también, hay discusiones dentro, por ejemplo, de Libres del Sur, dentro de la izquierda, de distintos sectores, donde bueno, hoy se está planteando que hay que hacer lo imposible para poner un límite a estas políticas, o por lo menos para juntar fuerza y no legitimar, por ejemplo, algo que tiene que ver con el 2018, no ya en el 2019, que es este presupuesto de ajuste descomunal que está presentando el gobierno nacional ante el Congreso para tratar de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenga un poco de legitimidad política. Y bueno, nosotros eso lo tenemos que contrarrestar, porque no tiene legitimidad política el acuerdo con el Fondo Monetario Nacional. Es una negociación, una decisión, una determinación que toma el presidente y un grupito de CEOs que creo que a esta altura para nada representan, y si no hay que ver las encuestas, por más que estén machacando constantemente desde los canales de televisión para tratar de legitimar algún otro espacio político que gobernó antes, y de esa manera, bueno, generar algún tipo de adhesión extra para este gobierno, porque es así, digamos, si es que tiene un poco de adhesión, es porque está manipulada por los medios de comunicación. Eso está absolutamente claro. No es legítimo una determinación como la que tomó Macri, yendo a pedir dinero y haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso los argentinos me parece que tienen que plantarse firmemente, porque también de eso va a depender muchos años y muchas décadas de sufrimiento futuro. Cote, primero agradecerte por venir al estudio de Realpolitik, y segundo, a todos los entrevistados le hacemos un ping-pong con algunos nombres de la política referenciados también a... Acá el amigo Pablito me había dicho que íbamos a hablar un rato de gimnasia, no sé qué, pero bueno, estamos... Gimnasia desapareció ya. El ping-pong tiene que ver con otra cosa más interesante. Yo te digo un nombre y vos haces una breve descripción, anécdota, lo que se te ocurra. Yo voy a arrancar con Bonadío. No, bueno, Bonadío me parece que representa lo peor del sector corporativo judicial en Argentina, ¿no? Cooptado por los Estados Unidos. Si te digo Cristina Fernández de Kirchner. No, bueno, creo que es hoy por hoy la persona que encarna las esperanzas, no solamente por todo lo realizado, sino por cómo está hoy plantada frente a todos los poderosos, frente al descomunal poder que hoy se está posando sobre América Latina. Y me parece que bueno, que es una mujer que la magnitud, digamos, que tiene es histórica, y creo que la vamos a alcanzar a dimensionar, quizá no ahora, sino con el paso del tiempo y de los años. Me parece que Cristina está sin ninguna duda a la altura de Perón, de Rosas o de San Martín, para lo que yo considero como una línea histórica de nuestro país, y de Néstor Kirchner. Si te digo Javier Gastón. Javier Gastón, un intendente que bueno, tiene una idea política, digamos, vecinal, ¿no? Y que se encontró con un municipio en un momento donde esas posiciones se han desintegrado por completo, y que a partir de allí no encuentra una brújula políticamente, porque bueno, la coyuntura se lo ha comido, parece. Manuel Mosca. No lo conozco en profundidad, me parece que es un dirigente más de este
modelo neoliberal que irrumpió con una estafa electoral en Argentina y que de forma absolutamente insensible han llevado al pueblo a una de las peores catástrofes de la historia, sin ninguna duda. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, recién lo expresaba también cuando me dijeron de Mosca, es un producto del marketing que bueno, sin ninguna duda se ha constituido en un instrumento para que Cambiemos pueda desarrollar esa estafa electoral que lo llevó a gobernar el país para saquearle las riquezas del bolsillo de los trabajadores para transferírsela a un grupo poderoso. Si te digo, hablando de sentimientos, porque la política es un sentimiento, pero en esto vamos a decir otra cosa, si te digo Gimnasia Esgrima La Plata. Bueno, una pasión que tengo y que compartimos, ¿no? Desde muy chico, y me parece que, bueno, que yo a Gimnasia también me provoca muchos sentimientos similares a lo que me produjo el kirchnerismo, Néstor Kirchner, Cristina, en términos de dignidad humana y de humildad, de sacrificio. Lo quiero definir así, como dentro de lo que es el espectro futbolístico. Me parece que Gimnasia representa dignidad, no solamente por las características de su club, sino también de su gente. Bueno, Cote, te agradecemos por espero no haberle fallado. El ping-pong es medio complicado. No me gusta ponerme el cassette, pero tampoco, uno quiere... La idea es que no se ponga el cassette, que sean sinceros. Te agradecemos por haberme tomado el tiempo. Agradecido. Sabemos que venías de Capital, de acompañar a los compañeros que fueron a declarar. Sí. La verdad, mañana haremos lo mismo también, porque siguen las citaciones. Nos enseñaron las buenas y las malas, más un hincha de Gimnasia, ¿no? Seguramente, sí, más en las malas. En las malas, pero vamos para adelante. Te agradecemos. Bueno. Breve pausa.